estos amistosos bien desinflados de La Roja. Edson, buen día. Buen día, Rodrigo. Te escuchaba con atención en la editorial. Llama mucho la atención los rivales de la selección chilena. Uno siempre se despierta y ojea los periódicos nacionales y va sumando información a la que uno maneja. Y hay un dato que me enteraba ahí en la portada de Deportes del Mercurio que dice: en junio La Roja enfrentará a los peores rivales desde que existe el ranking FIFA. O sea, también de lo que estamos hablando, del nivel de los equipos que tú vas a enfrentar de cara ya al inicio de las clasificatorias. Que hemos hablado tanto de esto, que a Chile le ha costado llegar al gol, que Chile no ha podido ganar, de lo extraño que ha sido este proceso con Berizzo, y se suman amistosos que uno dice, ¿cómo lo evalúas después de? ¿O cuál es el objetivo de estos? Porque también dentro de la desvalorización de los rivales, o de quienes vamos a enfrentar, también está lo que quiere el técnico conseguir de cara al inicio de las clasificatorias. Vuelvo a repetir eso. Y tal vez está priorizando más el obviar viajes y el tener una mayor cantidad de entrenamientos para plasmar su última idea, que la categoría del equipo al que tú vas a enfrentar. Pero ahí yo comparto contigo, o sea, la selección de República Dominicana, o sea, tal vez un combinado local termina siendo más potente, con todos los peros que tiene nuestra liga y con todo lo bajo que es nuestra liga. Pero bueno, ya está, son los rivales que se van a enfrentar. A Bolivia hay que ganar más allá de que tiene un nuevo técnico, de que es un nuevo proceso, porque es los equipos que tú tienes que dejar en el camino las clasificatorias. Y por más que ese sea el único partido que no va a ser en Chile, es un partido que efectivamente hay que ganar, hay que marcar una diferencia, y va a ser la última prueba antes de la realidad que viene para La Roja. Muy buen día, don Felipe, abrazo gigante. ¿Qué conclusiones? Buena pregunta de Edson. ¿Qué conclusiones se puede sacar jugando con Dominicana, por ejemplo? Hola, ¿cómo están? Buen día. Es complejo el escenario porque, claro, uno dice República Dominicana, no sé, ¿qué va a venir Juan Luis Guerra a ser el número 9? Los 4:40. Cuba, claro. Por último hubiese sido visitante y no íbamos para allá. Claro, mejor escuchar merengue. Y en Cuba, Polo Montañés con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez de 10. No sé, obviamente futbolísticamente no va a sacar ninguna conclusión, ninguna. Y eso va a ser triste porque cuando inicie la eliminatoria y no nos va bien, vamos a recordar estos partidos. Está claro eso. Ahora, el tema de fondo es otro. No son los viajes, como decía Edson, no son el ahorrarse tiempo para obtener más entrenamiento. El tema es que en la selección, en la NFP, en el cuerpo técnico de Berizzo, necesitan encantar a esta selección con la gente, necesitan acercar a la selección chilena al público, y por eso deciden jugar estos amistosos en Chile, que son cornetas, sí, son amistosos cornetas, yo creo que lo tienen todos claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿quién quiere venir a jugar a Chile? O sea, si la prioridad no es futbolística, la prioridad va por otra parte en esta pasada. Ok, juguemos en Chile. ¿Quién quiere venir a jugar a Chile? Nadie. O sea, trajimos a Paraguay, tuvimos que jugar un solo partido en vez de 2, porque no había más rivales, porque no había opción de jugar en Chile. La única manera de jugar acá era que vinieran estos equipos random de Centroamérica, y por eso es que vamos a terminar jugando con ellos. Si resulta o no resulta la apuesta, lo vamos a ir viendo en el proceso de las eliminatorias. Lo claro es que futbolísticamente no te va a dejar mucho, y vamos a ver después estos dos partidos con Cuba y con República Dominicana, cuando vayamos a jugar a Bolivia, que si bien no es una potencia en Sudamérica y está lejos de serlo, sí va a ser un equipo mucho más competitivo. ¿Y qué pasa si le ganamos a los dos acá de local y después nos va mal con Bolivia? También va a ser una apuesta que no va a resultar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Te puede resultar porque sí puedes encantar un poco a la gente, pero también te puede hundir en muchos otros aspectos. Eso, Felipe, el público de la selección chilena se encanta por sí solo y se desencanta por sí solo. No necesita un partido amistoso para encantar con La Roja. Recuerdo las clasificatorias de Juvenal Olmo. Chile fue el equipo finalizada las clasificatorias que más público llevó. Y característicamente, después de Francia 98, por lo general Chile ha estado dentro de las 3 selecciones que más público lleva en el proceso clasificatorio.
Por ende, la gente se encanta con buenas campañas, con malas campañas, le gusta mucho ver la selección chilena. Después, la NFP tendrá que ver estrategias de marketing también, del valor de los abonos, del valor de las entradas, del recinto donde va a jugar la selección chilena, que es algo que también vamos a ir hablando más adelante, porque la selección suele llenar los recintos deportivos, suele ir mucha gente y termina siendo esa cuestión, otra búsqueda, tratar de explicar por qué la selección va a jugar con este tipo de rivales. Al final, la selección tiene un par de figuras, juega en el Estadio Nacional y siempre se va a ir llenando, inclusive perdiendo. Ahora tal vez estamos en el momento más drástico del fútbol chileno, más crítico del fútbol chileno por todo lo que se ha vivido, pero me parece que la estrategia de encantar a la gente no pasa por jugar con Cuba precisamente. Es verdad. Mira, estoy mirando acá en mi Galaxy S23 una información que está en Red Bull y que me encantaría, Felipe, que pudiera ampliar. Quiero ver ese teléfono, Rodrigo. No lo alcanza. Ahí en el tiro. No, muy bueno, tremendo. Pero te quiero contar que acá con las notificaciones que me llegan de la app de Red Bull, estoy mirando que a partir de estas reuniones que está teniendo Berizzo con periodistas, ustedes lo saben, las está teniendo de manera regular, aparecieron 4 peticiones que le estaría haciendo a la ANFP para la mejora del fútbol chileno. Algunas de ellas chocan directamente con los intereses del Consejo de Presidentes. Sabemos que hoy manda el Consejo de Presidentes, o sea, Milad tiene poca cintura cuando hay oposición ahí. Y sería rebajar el cupo de extranjeros, que hoy día, sabemos, están 5, los jugadores que llegan no siempre son de la mejor categoría, pero Berizzo cree que una de esas medidas es importante para que la calidad de nuestro campeonato, del fútbol, de los jugadores que son seleccionables, pueda mejorar. Y hay otras, no sé qué piensas tú, Felipe. Yo creo que Berizzo obviamente prefiere ver a más jugadores chilenos que extranjeros en cancha, y es natural que el seleccionador quiera eso, por él que no hubiese cupo de extranjeros y tendría un abanico más amplio de jugadores que ver. Después, si vemos que llegan también extranjeros que no aportan, obviamente es complejo tapar a los mismos chicos que se tienen que ir ganando el puesto, no porque haya más cupos, sino que por rendimiento. El tema es que cuando sale a jugar afuera, a torneos internacionales, muchas veces los chilenos no están preparados y ahí es donde necesita refuerzos de extranjeros de categoría. Y poner en la balanza de eso de repente no es fácil. Creo que hace tiempo hubo 7 extranjeros en Chile, tampoco resultó ni internacionalmente ni para los campeonatos locales. Entonces yo creo que al final es una cosa que no es a rajatabla, me parece. O sea, si baja un cupo no va a mejorar la liga, y si no lo bajas creo que tampoco vamos a mejorar el nivel internacional, que es el por qué hay más cupos de extranjeros que otras veces. Así que yo creo que no es una medida absolutista. No me termina ahora, de convencer que se te voy a leer el resto. Porque mira, el segundo punto, estoy leyéndolo acá, es que los planteles del fútbol chileno tengan al menos 10 jugadores formados en casa de acá al 2026, que es la fecha del Mundial, ¿cierto? La tercera medida es la opción de desarrollar una división intermedia entre la sub-18 y la sub-21 y crear torneos relámpago, dice Berizzo, a nivel de equipo sub-23 para aprovechar los periodos donde no hay actividad en la primera división. Y lo otro, que los futbolistas sean más futbolistas que trabajadores, siguiendo el ejemplo de la Copa Argentina, disputando llaves, por ejemplo, de la Copa Chile en lugares donde habitualmente no viajan los equipos. Por ejemplo, en la Copa Argentina un día puede ir a jugar, no sé, en una etapa preliminar, Ferro con Boca a Salta. Eso ocurre. Acá podría jugar la U con Mejillones, pero no en Mejillones, por ejemplo, no sé, llevarlo a puntos extremos como había antes. Lo que es interesante, pero las otras 3 son quizás cuestiones que más directamente podrían afectar en la promoción de jóvenes figuras. Sí. El tema es cómo nos enteramos de estas cosas. Porque esto surge de estas reuniones que ha tenido el Toto Berizzo con ciertos personeros de medios de comunicación. Cristian Basaure de hecho pudo estar, etcétera. Pero esto después termina siendo el correo de bruja y se va distorsionando. No tenemos un audio, no tenemos la vocería del Toto Berizzo hablando para todos. Por ejemplo, en el caso de Brian Cortés, yo escuché 2 o 3 versiones distintas de lo que surgió en este tipo de reuniones. Eso respecto a este tipo de juntas, que a mí no sé si es lo más favorable para un director técnico de la selección chilena, que no le gusta hablar y que creo que en la charla también lo dijo, se le preguntó y dijo que no le gustaba hablar con los medios de comunicación, más allá de que hable con nosotros, que hable con otros, me parece
que cada vez que un técnico de la selección chilena ha empezado con estas reuniones, con un grupo de personas, no es lo más conveniente para el fútbol chileno. Así como hace ciertos petitorios para el fútbol chileno, creo que el fútbol chileno también le tendría que hacer ciertos petitorios al técnico de La Roja, desde la transparencia, desde entender cómo funciona el producto más importante que tiene nuestro fútbol, que es la selección, etcétera. Ahora, desde el diagnóstico, desde lo que solicita, a mí cada uno de los puntos me puede parecer muy interesante. Es más, hay varios que me parecen súper interesantes desde lo que está planteando. Sobre todo esta generación intermedia que existe entre los jugadores de 18 años y de 21 años, inclusive de 17 y 21 años, que es la categoría de proyección que existe hoy en el fútbol chileno, que es un universo muy grande de jugadores para muy pocos partidos y para 11 titulares. Hay una cantidad de jugadores que se va perdiendo, que nos va sumando minutos y que termina siendo una complejidad hoy en nuestro fútbol. Dicho esto, ¿esto es un deseo o esto es un proyecto que realmente se le entregó a la dirigencia? ¿Es el seleccionador nacional? No, es un deseo, po. Es un deseo si el proyecto no lo puede armar el seleccionador sobre el fútbol chileno. Ahí quería llegar, Felipe. Es más que un deseo, es un diagnóstico de por qué estamos tan mal en el fútbol chileno. Pero algunas mejoras, ¿cierto? Y yo creo que él sabe de que llevarla a cabo es prácticamente imposible, porque aunque a Milad se le ocurriera, el Consejo de Presidentes le va a hacer una tapa gigante. Si hoy día manda el Consejo de Presidentes. Es que ahí quería llegar, a este punto, porque lo que dice Felipe, y creo que lo dice hasta desde la guata el Felipe, por cómo lo veo en la cámara, dice, el proyecto del fútbol chileno no lo puede hacer el director técnico de la selección nacional. Y creo que hay que partir de ese punto. El proyecto del fútbol chileno no puede nacer de un entrenador. Como el proyecto de un club no lo puede hacer un entrenador. No se le pueden entregar las llaves de un club a un técnico, porque termina teniendo atribuciones que no le corresponden. Y ahí tenemos un problema como fútbol chileno. ¿Cuál es el proyecto del fútbol chileno? Es que de hecho yo cuando fui a esta reunión con Berizzo, a una de las que no sé si dio 2 o 3, pero yo estuve en una y lo escuchaba y decía, sí, tiene un diagnóstico súper claro, me parece que está bien enfocado en lo que hay que mejorar, en las falencias que hay, en las cosas que de repente se pueden potenciar, pero claro, como que lo escuchaba que tuviera un rol que no era el seleccionador nacional, sino casi como un mandamás del fútbol chileno, porque claro, ya él conoce bastante nuestra industria. Sí. Pasó Cierta por postura acá. la hacía Cajigao en su momento, cuando existía su rol, uno la podía entender. La podía entender porque es parte de sus atribuciones. Pero el proyecto del fútbol chileno tiene que venir de más arriba. Pero bueno, qué bueno que tocaste eso, porque se supone que había uno que lo había dejado Cajigao y que todavía no conocemos. ¿Te acuerdas tú que mismo dijo que había cambiado todo con un proyecto distinto? Pero ponga a Cajigao o ponga, no sé, al que sea Juan de los Palotes, ese tipo va a ser resolutivo, va a tener más poder que el Consejo de Presidentes, lo va a poner el Consejo de Presidentes ahí para que lo que él dictamine después el Consejo de Presidentes lo vaya a aprobar, o va a ser alguien traído por Pablo Milad o por alguien de la NFP y que después tiene que entrar a preguntarse en un Consejo de Presidentes y ahí no, es que mira, no me conviene mucho. Entonces estamos ahí medio atrapados entre la espada y la pared, porque ¿quién va a tomar las decisiones finales? Si se está haciendo un diagnóstico, te están diciendo los clubes, pasa esto, y el club no lo quiere tomar porque no le conviene económicamente, porque no le interesa, porque no le va a dar réditos inmediatos, y total yo voy a estar acá 2-3 años nomás en este club porque quiero ganar un poquito de plata en la televisión y después irme quizá a otra parte. Entonces ahí hay un modelo que no nos está haciendo efecto en el fútbol chileno, y es un tema más profundo que se tiene que resolver con urgencia, porque si no vamos a quedar atrapadísimos más de lo que estamos. No, sin duda. Bueno, es cierto esto, yo creo que, mira, esta recomendación se la deben haber hecho a Berizzo, digo yo, coincidiendo con Edson de que hay mejores formas de establecer comunicación con los medios. Yo valoro mucho la entrevista en profundidad. Por ejemplo, tomarse 2 horas para hablar con un medio y luego esto se refleja en un gran reportaje, en una revista con 3 o 4 páginas. Lo valoro mucho, pero yo sé que a Berizzo no le gusta. Las conferencias de prensa tienden a diluirse, es cierto. No se sacan las mejores preguntas ni las mejores respuestas en una conferencia de prensa. Pero acá se produce un efecto psicológico. Y es que los que van, al sentirse parte de una incorporación a cierto grado de intimidad a la cual te invita Berizzo, terminan a veces defendiendo a Berizzo más que el propio Berizzo.
Porque en el fondo, claro, él te da razones, te explica con profundidad, con tiempo, con atención, y los que están ahí son unos pocos, son unos elegidos. Entonces, casi psicológicamente, de manera indirecta, y aunque uno no lo quisiera, termina siendo el defensor de Berizzo en los medios. Porque eso es lo que hemos escuchado ahora. Po. Nadie de los que fue ha criticado a Berizzo. ¿No te has dado cuenta de eso? Y no es tampoco una crítica a las personas que fueron, Felipe, no quiero que lo tomes a lo personal. No, pero es que es lo que se produce como efecto de este tipo de reuniones, donde van grupos muy pequeños. Totalmente de acuerdo. Sí, a ver, yo creo que como Berizzo no le gusta hablar con los medios, hizo esto como para acercarse un poco y él mismo decía, yo sé que tengo que hablar más con los medios. ¿Provoca el tema del correo de las brujas que decía Edson? Absolutamente, porque al final es como cuando eres cabro chico, jugabas ahí al teléfono y le decía a alguien algo a la oreja y se iba pasando y al final llega una información que quizás no es la adecuada, porque no hay un on, porque no es que haya una reunión en off, sino que se pueden después decir las cosas que hay, pero tenéis que también tener algún tacto, porque si te abre las puertas para tener confianza, no podéis salir a matarlo, obviamente. Exacto. Igual, por ejemplo, hay cosas que no le han gustado a Berizzo, que dice, chuta, ¿por qué me estáis tirando al frente con tal jugador o con este otro? Ahora, después de criticar a Berizzo, o sea, lo que yo he tratado de entregar ahora es información de por qué se juega con estos reales cornetas, de por qué Berizzo está pensando que el diagnóstico del fútbol chileno. O sea, es básicamente un marco de lo que está pensando el seleccionador. Después yo creo que sí se le puede criticar en varias cosas más allá de estas reuniones. La crítica a Berizzo yo creo que tiene que ser en la cancha. Y ahí vamos a ver si estos partidos con República Dominicana, con Cuba y con Bolivia sirven de algo, porque si no yo creo que ahí hay que caerle a Berizzo más allá de que estuviste no en la reunión. Después, si el diagnóstico está acertado del fútbol chileno, creo que puede ser cierto, pero no... El tema de él es que nos clasifica el Mundial y Chile tenga un buen juego y la propuesta nos interesa a todos. El resto es su visión como seleccionador de una industria que viene hacia abajo. O sea, que a mí lo que me da lata es que terminamos siendo un país de diagnóstico. Vivimos de diagnóstico en diagnóstico. La semana pasada el diagnóstico tenía que ver con la violencia en los estadios. Y todos teníamos nuestros diagnósticos. Pero nadie tenía la atribución, o no teníamos la persona que tenga la atribución, que tome decisiones y que diga, ¿sabes qué? Este es el proyecto para solucionar esta temática en el fútbol chileno. Respecto a la realidad del fútbol chileno, a los malos resultados, estamos llenos de diagnósticos. Y de repente se empiezan a dar atribuciones al que termina siendo más atractivo de escuchar. Porque sin duda, los técnicos del fútbol tienen una labia y un conocimiento que es súper interesante. Cada vez, pasa sobre todo con este modelo de la sociedad anónima, cada vez que van a buscar un técnico los clubes, llega X personaje, le entrega un discurso, le da una charla, que se preparó bastante, un power, y quedan, pero anonadados, quedan todos sorprendidos, sí, él es, y le terminan creyendo todo y se le entregan las llaves. Esa situación termina pasando como una constante. Sí. Entonces, escuchar a Berizzo también termina siendo súper atractivo. Pero Berizzo no puede hacer el proyecto del fútbol chileno. No lo puede hacer. Y dentro de estos diagnósticos voy a sumar un nuevo diagnóstico, que es tan carente una estructura en el fútbol chileno, que también llega un técnico y dice, ¿saben qué? No, yo no quiero hablar con la prensa y no voy a hablar, prefiero hacer unas cuantas reuniones. Listo. Ni siquiera contractualmente la NFP tiene la potestad de obligar al seleccionador a decir, tú vas a hablar en conferencia, como pasa en todos los países del mundo, tú tienes que hablar en conferencia de prensa. No porque te guste o no te guste, no porque a nosotros nos guste o no te guste, porque es la forma de funcionar, inclusive desde el marqueteo que tienen las selecciones, de cómo se tiene que trabajar. Ni siquiera esos puntos tan pequeños, y pasan los clubes también, están estipulados en los contratos que existen en Chile. Sí, reyes de la teoría somos, ¿no? Pero llevar a la práctica muy poco, y al final eso es lo que importa. Si en puras intenciones no nos podemos quedar, y lamentablemente es cierto lo que dice Edson. ¿Cuándo vamos a tomar las armas para de una vez por todas desarrollar algo? Si está claro que estamos mal, quizás tenemos que ir a apuntar a los que tienen el poder de poder llevar estas cosas a la práctica. Y ahí es donde creo que esas personas como que eluden todas estas balas y cuando ya pasó esta lluvia, pucha, salen de nuevo y como esperando que vuelva otro aluvión. No sé, creo que es tan claro, es tan cierto eso de que nos falta de una vez por todas poder concretar algo y ahí es donde lamentablemente no sé cuándo va a suceder. ¿Te diste cuenta que Rodrigo desapareció?